Tiembla Telefe, me pone. Bueno, ¿querés que comencemos, Mariano? Sí. Bueno, vamos a comenzar con la transmisión ya. Estuvimos saludándonos y hay viejos conocidos y espero que nuevos amigos conocidos también a través de este medio. Buenas noches a todos, a todas y a todes por ceder parte de su tiempo para comenzar a compartir este ciclo de charlas que van a tener ustedes y que con muy buen, digamos, con mucho esfuerzo y con buen tino, el Centro de Estudiantes del Colegio San Martín y con el equipo directivo han tomado esta decisión de comenzar este ciclo de charlas. Así que para mí es un honor que me hayan invitado a participar del mismo. Bueno, porque seguramente, o tal vez muchos, porque ya me lo han comentado, se preguntan por qué el título ¿Qué ves cuando no me ves? Escuela, estudiantes y sociedad. En realidad, bueno, como ocurre siempre, ¿no? Cuando uno piensa un título, fundamentalmente a hablar, ya sea en una charla o lo que lo va a hablar en un libro. Me dice tu conexión es inestable. Bueno. Entonces les decía que el título casi siempre tiene que dar cuenta de lo que uno pretende hablar, lo que uno pretende transmitir. En realidad nosotros no pretendemos transmitir ningún tipo de conferencia, ni de ideas nuevas, sino que simplemente comenzar a pensar o a reflexionar, que creo que esta situación por la que estamos atravesando nos permite o nos posibilita comenzar a pensar, a construir, a deconstruir nuevas miradas acerca de la escuela, del estudiante y de la sociedad. Y cuando hablo de sociedad, hacemos referencia a todos los actores que la componen, ¿no? Comenzando desde el Estado nacional, siguiendo por el Estado provincial y siguiendo, digamos, por los diferentes actores que componen o que están involucrados dentro del sistema educativo, los grupos de parentescos que se han vuelto, digamos, o han ocupado un rol activo en este contexto de pandemia, los estudiantes, los docentes, es decir, todos aquellos actores que están involucrados en la educación. Si nosotros digamos, comenzamos a pensar desde el Estado Nacional, ¿no? ¿Qué ves cuando no me ves? Hemos debatido acerca de, hace unos días atrás, acerca de que pareció como que tuvimos o necesitamos pantalla para darnos cuenta de que esa heterogeneidad con la que nosotros llegábamos al aula y decíamos, bueno, no todos los alumnos tienen los mismos recursos, no todos los alumnos vienen con el mismo capital cultural y demás, es decir, unos vienen con más saberes, otros con menos saberes. Esta pandemia hizo que a través de la pantalla esa heterogeneidad de saberes se complejizara aún más o nos evidenciara o nos digamos, pantalla de por medio, que en realidad no es solamente que el alumno viene con menos capital cultural, sino que además viene con condiciones materiales que son absolutamente distintas, fuertes y determinantes a la hora de cualquier proceso educativo, ¿no? Es decir, de cualquier modelo, de cualquier forma de enseñanza, ya sea presencial o virtual. Es decir, condiciones materiales que la educación o las posibilidades de educación que va a tener un estudiante o que no las va a tener. Entonces, si nosotros comenzamos a pensar o a repensar en este contexto de pandemia, el rol del Estado, es decir, ¿qué ve el Estado cuando no me ve? Y entonces,
inmediatamente uno dice, bueno, a ver, acá el Estado, en este contexto de aislamiento social, inmediatamente toma una determinación que es dar continuidad pedagógica a el alumno y mostrarse el Estado como garante de esa continuidad pedagógica, ¿no? Porque, es decir, cuando no te veo, asumo ese rol de dar continuidad pedagógica, de asegurar que la escuela va a ingresar al hogar, pero a la vez se transforma en un garante y esto lo hace a través de los diferentes canales que el Estado Nacional implementó, las diferentes plataformas que puso en marcha, y lo mismo va a hacer el Estado provincial, ¿no? Es decir, pero yo decía recién cuando la escuela se traslada al hogar, y ese es otro punto también de debate o de reflexión, de permitir decir, ¿qué vemos ahora que no vemos la escuela como espacio físico? Por primera vez desde el siglo XIX, el edificio, entiéndase, digamos, la estructura arquitectónica, el edificio, las paredes, los muros, todo lo que conlleva una escuela se traslada, pero de manera casi absoluta, de manera absoluta, se traslada al hogar, ¿no? Parecería hasta casi como una, decíamos, como una película de ciencia ficción en donde se diluyen los muros, desaparece la escuela con sus tiempos, con sus ritmos, con sus simetrías, asimetrías, con sus saberes, con sus roles, con las relaciones pedagógicas, digamos, entre docentes, alumnos, entre los pares, todo ese tiempo y espacio tan sólido y tan, digamos, establecido desde el siglo XIX con la formación del Estado, a solo 2 décadas del siglo XXI, prácticamente casi como una bofetada, digamos, la escuela dice, me diluyo y entro al hogar, ¿no? Por eso todas las plataformas, fíjense en ustedes que se llaman, tienen esta cuestión de la escuela en tu casa, siempre haciendo referencia a esto, es decir, se traslada el sistema educativo al hogar. Entonces se traslada el sistema educativo al hogar. Entonces decíamos, a ver, ¿qué imagen o qué representaciones nuevas generan esto? ¿Qué representaciones nuevas generan en los padres? ¿Qué representaciones nuevas generan en los grupos de parentescos que están acompañando al estudiante? Porque es en todos los niveles. ¿Qué representaciones generan el estudiante y en los diferentes actores sociales? Hay una cuestión por ahí que bastante, digamos, como establecida, y es, dice Grimson, habla de diferentes mitos que se han ido construyendo a lo largo de la historia, y uno de esos mitos es que esta escuela del siglo XIX, esta escuela que nace allá por 1850 en Europa, digamos, con la formación de los estados nacionales, cuestión fundante en la ley 1420, esa escuela fue generando como determinados mitos, ¿no? Ahí también uno se podría hacer esta pregunta de ¿qué ves cuando no me ves? ¿Qué vio ese Estado de la generación del 80 de la necesidad de educar al ciudadano, ¿no? De educar al estudiante? Y crea la ley 1420 de, ya todos sabemos, de la ley obligatoria, gratuita y laica, pero a diferencia de lo que ha pasado en otros momentos históricos, no genera las garantías, es decir, el Estado, ese Estado decimonónico, ese Estado del siglo XIX, ese Estado de la generación del 80, muy ocupado en la educación, no se convierte en un garante, es decir, no generaba las condiciones. Por eso
hasta ahora, siglo XXI, muchos de nuestros padres no han terminado el secundario, muchos de nuestros abuelos no han terminado la escuela primaria. Entonces, uno se pregunta ahí, ¿qué veía ese estado, ¿no? Cuando no veía? Y en realidad veía un sujeto, quizás de hecho, pero no sé si del todo veía un sujeto de derecho, que son dos cuestiones totalmente distintas, ¿no? Es decir, yo estoy viendo a este sujeto, lo estoy viendo como un sujeto de hecho, pero no de derecho. Es decir, un sujeto que tiene el derecho a ser educado. Y entonces cuando yo comienzo a visualizar al otro, comienzo a ver al otro como un sujeto de derecho, ya no solamente creo una ley, no solamente creo una escuela, una institución, un edificio, sino que además genero las garantías para que ese sujeto se le cumplan esos derechos, ¿no? Entonces, ahí estoy viendo ya a el ciudadano desde otro lugar, desde otra manera o desde otra forma. Esto no quiere decir que la ley 1420 no haya tenido su importancia, claramente la tiene, es decir, hay un Estado que decide tomar a la educación bajo la esfera del Estado, es decir, la educación como mecanismo de control estatal, ¿no? Es decir, y como mecanismo de control social, porque también, es decir, cuando esa generación del 80, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, comienzan a pensar en la educación, comienzan a ver a un sujeto, es decir, ellos ven a un sujeto que hay que educar, a un sujeto educable, y claramente ven a otros sujetos que no había que educar, es decir, que no entraban dentro del sistema educativo, ¿no? Pero es esa generación del 80 o es esa escuela del siglo XIX y de mitad del siglo XX que algunos autores dicen van generando o van creando como determinados mitos, y sobre todo estos mitos de una escuela argentina o de un sistema educativo argentino de altísima calidad. Y que, es decir, casi siempre las críticas que han ido en los últimos años es de nada, que a diferencia de esa escuela de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que era una escuela que preparaba para actividades laborales, digamos, para terminar un secundario y de pronto ingresar a un circuito laboral, a diferencia de esta escuela ha perdido calidad. ¿Y por qué Grimson y Fanfani hablan de mitos? Por lo que yo decía hace un rato, ¿no? Es decir, esta escuela, ¿quién veía? ¿Veía a toda una nación que debía ser educada o veía un sector de la nación que debía ser educada? Entonces creo que esta pregunta de ¿qué ves cuando no me ves es sumamente o posibilita mucho la problematización del sistema educativo. Porque cuando el padre también, digamos, o cuando los grupos de parentesco no ven a la escuela en su funcionamiento diario, ¿qué es lo que están viendo realmente, ¿no? Es decir, pareciera como que ahora cuando dicen, bueno, pero a ver, todos los contenidos que envían para estudiar, digamos, y por qué los chicos tienen que hacer tantas cosas, y uno dice, ¿no? Es decir, podemos empezar a preguntarnos, realmente, estas 7 horas que un estudiante pasa dentro de la escuela, ¿en realidad está aprendiendo toda esa cantidad de contenidos? Es decir, podemos comenzar a problematizar muchísimo con esto, ¿qué ves cuando no me ves? Yo le hablaba de este estado de la generación del 80. ¿Se corta mucho, Mariano? Pero se entiende, por lo menos, bueno, estamos. Les decía, este estado de la generación del 80 con su modelo de educativo y demás,
se fue manteniendo por muchísimo tiempo dentro del sistema educativo argentino. Uno podría pensar que a partir de 1916, con la llegada de Irigoyen al poder y con esto que algunos autores han denominado la democratización en masas de la sociedad, la educación o el Estado comenzó a ver a otros actores sociales. Y en realidad no, comienza, digamos, o sigue viendo a los mismos actores que había que educar. Es decir, si se preguntaron en algún momento, ¿qué ves cuando no me ves? ¿A quién tengo que educar? Es decir, ¿qué es lo que está pidiendo la sociedad? En realidad siguen, digamos, manteniendo el modelo educativo de la generación del 80, porque se seguía considerando que ese modelo educativo era exitoso. Si uno piensa, ¿qué escuelas se crean en la generación del 80? Y se crean las escuelas normales, como sabemos, que tenían la función de la formación docente, y los colegios nacionales, que eran aquellos colegios que tenían por objetivo formar a los futuros dirigentes o a aquellos sectores que iban a entrar a trabajar dentro de las denominadas profesiones liberales, ¿no? Y los que además tenían la posibilidad de seguir estudiando en la universidad. Entonces uno puede pensar, bueno, llega el radicalismo, se supone que hay una democracia de masas, se supone que se amplía el concepto de ciudadanía y demás, y sin embargo no pasó eso. Es decir, se siguen manteniendo el mismo modelo educativo, no aparecen las escuelas técnicas, a pesar de que había habido, digamos, varias críticas, porque de hecho el normalismo no había sido exitoso. Juan Carlos Tedesco muestra claramente cómo el normalismo, digamos, el sistema educativo sufría permanentemente desgranamientos, deserción escolar, es decir, se abandonaba en segundo grado, en tercero, en cuarto grado. Por lo general se establecía como medio cuarto grado. El que no abandonaba en cuarto grado muy probablemente terminaba la primaria, pero de primero a cuarto grado el desgranamiento era muy fuerte. Entonces, cuando llega el radicalismo, el debate acerca de ¿a quién estábamos educando? ¿Teníamos que educar a todos dentro del modelo normalista y dentro del modelo de los colegios nacionales? ¿O había que comenzar a pensar en otro sujeto, en ese sujeto que no continuaba dentro de ese sistema? Y entonces se comienza a pensar en la escuela técnica, es decir, en la escuela que ofreciera un lugar para que el estudiante aprendiera determinados conocimientos, pero a la vez aprendiera un oficio, porque claramente se decía, ese no va a llegar nunca a la universidad. Hay un determinado sector que no va a llegar nunca a la universidad y ni tampoco ni siquiera va a llegar al nivel medio. Entonces, por lo menos, esa escuela le tiene que dar, digamos, algunas herramientas como para salvarse. Pero no olvidemos que el radicalismo habían sido los hijos de inmigrantes que habían venido allá por el 80, que habían tenido la posibilidad de acceder a la universidad. Y que justamente estos hijos de inmigrantes habían ido a los colegios nacionales y habían llegado a la universidad. Entonces, prácticamente no hay ninguna, digamos, modificación sustancial, si bien surge la ley Saavedra Lamas y demás, pero bueno, no los quiero aburrir tanto, con leyes, no hay ningún cambio sustancial en ese sentido. ¿Cómo? Sí, quizás sí, ahí para el 16 hay un cambio sustancial en cuanto al docente. ¿En qué sentido hay un cambio sustancial? Es que se comienza a pensar que el docente primero que comienzan las primeras huelgas de docente encabezadas por mujeres. La primera huelga es una huelga encabezada por una docente de Mendoza de apellido Barrancos, no sé si será pariente de Dora Barrancos, ya vienen desde ahí, y que encabeza una huelga docente y que tiene la particularidad, esta huelga, de ser una huelga acompañada por los obreros. Entonces ahí se produce un quiebre en esto de dejar de ver al docente
como un docente que está o como una persona que está por vocación, sino que el docente es un obrero, es un trabajador y por lo tanto tiene derecho a la huelga, a la protesta y esta cuestión de acompañar, que en la huelga que hacen los docentes estén acompañada por un sector de los obreros, es una fotografía, digamos, muy clara de que el obrero comienza a verse como, que el docente comienza a verse como un obrero más, ¿no? Es decir, con un rol totalmente distinto que ya no es el de la vocación. Todo esto queda interrumpido con el golpe de 1930, en donde, digamos, vendría a establecerse nuevamente la educación más conservadora y elitista, y de hecho todos estos docentes que habían encabezado la huelga son expulsados del sistema educativo, y algunos no fueron expulsados, pero fueron trasladados, y en ese traslado se los trasladaban a regiones geográficas muy difíciles de poder, digamos, aguantar o soportar, o que el Estado se aseguraba que ahí iba a estar solo en el medio del monte y que otra huelga no iba a organizar, ¿no? Hasta que llega el peronismo. En 1946, cuando llega el peronismo, ahí nuevamente nos planteamos esto de ¿qué veo o qué ves cuando no me ves? Y acá con el peronismo comienza a ver a la educación desde otro lugar, ¿no? En primer lugar, se sale de esa dicotomía que había tenido la generación del 80, que la educación venía como a romper esto de civilización y barbarie, esa dualidad, ¿no? Esa cuestión binaria ahí. Y aparece ahora la educación no como civilización o barbarie, sino como pueblo y oligarquía, ¿no? Es decir, aparece un concepto que es el concepto de pueblo. Había que educar al pueblo. Y además el peronismo viene a romper con otra cuestión absolutamente, digamos, instalada, y era que no solamente la escuela era la que podía educar, también educaba un club, también podía educar un sindicato, también podía educar una unidad básica. Esto es, rompe esta hegemonía que había tenido la escuela y comienza a pensar que hay otra educación, la no formal, que llamamos ahora, y que seguramente ustedes han leído mucho al respecto, y comienza a pensar que hay otros espacios en donde se puede, digamos, comenzar a educar, ¿no? Y además comienza a hablar, pero a hablar claramente de los derechos del niño, es decir, el niño como un sujeto de derecho. Entonces ahí comienza, digamos, a ver esto. Me van llegando algunas preguntitas, ya les respondo. Esto comienza a romper, digamos, esta cuestión de la escuela como la institución central o formal que solamente ella era la que posibilitaba el acceso a la educación. A ver, acá dice, ¿qué me diría? Se opuso a la reforma universitaria esta época con respecto a la visibilización del movimiento estudiantil. Acá me preguntan, como yo estaba hablando del radicalismo, me preguntan sobre la reforma universitaria del 18, ¿no? Bueno, a ver, la reforma, si bien yo hablé sobre el sistema educativo durante el radicalismo, la reforma universitaria del 18, ustedes saben que fue una reforma que nace en Córdoba y que justamente ahí hay un grupo, hay una élite que yo creo que claramente le podemos estar diciendo esta pregunta, ¿no? Que se podrían haber planteado esto. ¿Qué ves cuando no me ves? Es decir, ¿qué ves? ¿Qué ve esa universidad? ¿Ve realmente a toda la sociedad? Porque si uno se pregunta qué fueron lo que se plantearon estos estudiantes de la reforma del 18, y en realidad lo que se plantearon eran que la universidad tenía que ser mucho más amplia,
que la universidad tenía que permitir la posibilidad o el acceso de otros sectores sociales y que debía cortar con determinadas cuestiones que claramente limitaban el acceso a la universidad, ¿no? Desde la enseñanza en latín hasta, digamos, el programa educativo en lo que se estaba centrado y en donde ellos debían tener voces. Por eso, ¿qué ves cuando no me ves? Vuelvo a insistir en esto. No solamente no me ves, sino que muy probablemente tampoco me escuchás. Entonces, por eso elegimos esta pregunta para comenzar como a intercambiar. Claramente, Rocío dio inicio al movimiento estudiantil, no solamente, digamos, en Córdoba, sino, como sabemos, la reforma universitaria se expandió por Latinoamérica, llegando hasta México, se copia este modelo, pero vuelvo a insistir en esto, en el golpe del 30 tenemos inclusive a muchos de estos jóvenes que habían participado en la reforma universitaria, después apoyando el golpe del 30, ¿no? Es decir, estas contradicciones porque por ahí tenemos como sociedad. Entonces, y vos fíjate que yo estaba hablando de peronismo, y el peronismo también se plantea esta cuestión de el acceso a la universidad. ¿Quién entraba a la universidad? Porque cuando yo me pregunto a quién tengo que educar es quién estoy educando, cuántos estoy educando, para qué estoy educando. Y acá nuevamente es muy fácil decir la educación universitaria debe ser para todos. Es un eslogan muy fácil. Insisto en esto. Es distinto cuando el Estado comienza a ver a ese que quiere educar como un sujeto de derecho y el Estado como el garante de que esos derechos se cumplan. Entonces, Perón dice, la universidad tiene que ser gratuita y no tiene que haber ningún tipo de examen o de restricción para ingresar a esa universidad. Y hay un Estado que se convierte nuevamente en garante, ¿no? Es decir, ofrecer las garantías de posibilidad de acceso a la educación. Y crea la famosa Universidad Obrera, hoy Universidad Tecnológica Nacional. Voy saltando así muy rápidamente los periodos, después, bueno, respondo algunas preguntas, como para no hacerlo tan extenso y escucharlos a ustedes también. Si tenemos que tomar otro mojón, digamos, dentro de la historia nacional, bueno, uno podría pensar también después la educación durante los 60, es decir, qué pasa, obviamente viene la Revolución Libertadora, la Revolución del 55, corta ese proyecto educativo que había tenido, que tenía también sus críticas, claramente, como todo sistema educativo no era perfecto y tenía sus críticas, ¿no? Tenía como su lado B, digamos, la educación durante la etapa peronista. Llega la Revolución del 55, irrumpe con ese modelo educativo, de todas maneras después llega el desarrollismo y llega Arturo Illia y comienza a pensar, digamos, que nuevamente que se tenía que mantener, por ejemplo, la educación técnica, que había sido uno de los pilares de la educación durante el peronismo, porque la educación está en función de esa sociedad que queremos. Si nosotros queríamos una sociedad industrial, obviamente que las escuelas técnicas eran las que me iban a dar ese estudiante que yo necesitaba, ese obrero que yo necesitaba, ¿no? Para que fuera a trabajar a la fábrica. Entonces, hay una continuidad con Frondizi, hay una continuidad con Arturo Illia, pero después, bueno, nuevamente llega la Revolución Argentina en 1963 con su golpe de Estado y ahí nuevamente comienza a pensar, es decir, ahí comienza a pensar en esta cuestión de que en realidad el sistema educativo se había ampliado mucho.
y habían entrado diferentes sectores. Entonces, una buena manera de cortar o irrumpir con estos sectores, nuevos que habían tenido acceso a la educación media, a la educación universitaria, era comenzar a coartar esto. Y había que comenzar desde arriba, ¿no? Y la Revolución Argentina comienza o inaugura su entrado su mirada al sistema educativo con la noche de los bastones largos, ¿no? Y ahí comienza la famosa fuga de cerebro. Y nuestro sistema educativo en la década del 60 había logrado un alto, digamos, nivel de desarrollo y de calidad. Entonces yo hace un rato atrás hablaba de los mitos que hay sobre la educación argentina, esto de que todo tiempo pasado fue mejor y que la educación, la escuela argentina preparaba para la vida, preparaba para el trabajo, preparaba para la universidad. En realidad, todo esto fue teniendo, digamos, sus altibajos de acuerdo a los diferentes estados que hemos tenido, y quizás esa mirada se construyó porque la Argentina siempre desde una mirada regional, desde una mirada desde América del Sur, Argentina fue siempre a la cabeza, ¿no? Pero digamos del sistema educativo y de estas medidas, de la ley 1420, de la reforma universitaria, es decir, la Argentina como pionera. Entonces, esa educación de calidad que se hablaba era en términos comparativos con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, es decir, con la región. Después, para dar un salto y llegar más a la actualidad, esto se corta, no solamente comienza a cortarse con la Revolución Argentina, que como todos sabemos es la antesala de lo que va a venir con el golpe del 76, sino que también se corta con el golpe de Estado de 1976. Y ahí nuevamente esta pregunta de ¿qué ves cuando no me ves? ¿Qué veía la sociedad cuando en una escuela un alumno desaparecía? Cuando alguien se sentaba y tu compañero de banco no estaba más. ¿Qué veía la escuela cuando desaparecía un docente? ¿Qué veía la sociedad cuando desaparecía un docente? ¿Qué veía la escuela cuando desaparecía un alumno o un docente? Y obviamente acá también, digamos, ¿qué ves cuando no me ves? No, es decir, o cuando no querés ver, también podría ser la pregunta. ¿Qué ves cuando no me querés ver? ¿A quién estás mirando? ¿Estás mirando simplemente a un sector? ¿Cómo estás mirando a la sociedad argentina? ¿Cómo estás mirando al Estado? Y bueno, y vino la dictadura y ahí es mucho más terrible esta respuesta de ¿qué ves cuando no me ves? Cuando no me veías, veías a un subversivo. Cuando no me veías, veía a alguien que venía a irrumpir un orden. Y ahí se utilizaba mucho la cuestión de la teoría biologista, ¿no? La del virus. Este virus que infectaba la cabeza de estos jóvenes y que había que, de alguna manera, no quiero mezclar mucho esto porque va a dar lugar ya, el virus esto ha dado lugar a teorías insólitas. Hasta que en 1983, cuando recuperamos la democracia, nuevamente hay un Estado que se comienza a preguntar, digamos, cuál era el rol del Estado dentro de la educación. Y Alfonsín plantea que el rol de la escuela, pero Alfonsín estaba completamente, digamos, convencido, ¿no?, de que el rol de la escuela era la escuela quien iba a democratizar la sociedad. Era porque había que democratizar, digamos, a todo un pueblo. Si hoy, 2020, a veces escuchamos cuestiones insólitas, esta como que durante la dictadura se vivió mucho mejor. Pensemos para 1983, cuando asume Alfonsín su presidencia, ¿no? Y ahí Alfonsín dice, a ver, lo primero que tenemos que hacer es democratizar la sociedad y ese rol lo va a cumplir la escuela. Y la escuela también debía democratizarse, porque la escuela tenía
la escuela no es una isla y la escuela también era una escuela autoritaria, digamos, la escuela que se había heredado de la última dictadura militar. Entonces, y la escuela es autoritaria y esa escuela de la dictadura había excluido, pero a un sector importante de la sociedad. Entonces, Alfonsín plantea su Plan Nacional de Alfabetización y además plantea que un chico con hambre no puede aprender. Y aparece el Plan Alimentario Nacional, ¿no? Y en el caso de Córdoba aparece el PAICOR, que se mantiene hasta nuestros días, es decir, el PAICOR era este Plan de Asistencia Integral Córdoba, que no solamente veía a un niño con hambre. El PAICOR, en sus inicios, en 1983, era que comienza a ver que era un niño con hambre, era un niño sin zapatillas, sin guardapolvo, sin asistencia odontológica, es decir, que el PAICOR debía tener un equipo de nutricionistas. Llegaban a las escuelas los equipos, digamos, los equipos de salud, en donde veían, digamos, la cuestión odontológica, la cuestión oftalmológica, es decir, por eso se llamaba plan integral, ¿no? Angelós toma, digamos, el modelo de Alfonsín, es decir, este modelo impuesto a nivel nacional, pero también toma la tradición sabatinista que había tenido Córdoba, ¿no? Es decir, toma esa tradición de educar al niño y otorgarle, y nuevamente vuelvo a esto, ¿no? Ver a un niño como un sujeto de derecho. Entonces, si tiene derecho a la educación, tengo que hacer que ese derecho de alguna manera se cumpla. Y, por ejemplo, otro organismo que crea Angelós es la Dirección de Apoyo Escolar, que era la Dirección de Apoyo Escolar, es decir, va a crear en los barrios determinados centros de apoyo donde estaban conformados por equipos de psicólogos, nutricionistas, psicopedagogos, es decir, estos equipos atendían en los llamados lugares urbanos marginales a aquellos alumnos que mostraban dificultad en el aprendizaje o que tenían problemas de conducta, ¿no? Por eso eran equipos interdisciplinarios que Angelós fue creando. Es decir, hay muchísimo para discutir y después el modelo de Angelós, si fue exitoso, si no fue exitoso, si lo comparamos con lo que viene en los 90 con el proyecto de el gobernador Mestre, fue claramente superador y exitoso, pero bueno, llegan los 90, ¿no? Es decir, y cuando llegan los 90 llega el neoliberalismo y ahí llega la Ley Federal de Educación y entonces ahí nuevamente volvemos a ver a un Estado que se retira de la educación, pero claramente se retira, un Estado nacional que se retira y que transfiere toda la educación a los sectores provinciales. Entonces, digamos, transfiere esto a los estados provinciales y por lo tanto cada provincia debía hacerse cargo de su sistema educativo. Es decir, retira y queda un Ministerio de Educación de la Nación sin escuelas. No lo convirtió en secretaría, después vinieron otros que lo convirtieron en secretaría. Menem no lo hizo, deja un Ministerio de Educación de la Nación vacío, ¿no? Con la ley federal y traslada esto a las provincias. Todos los sistemas educativos, digamos, los militares ya habían transferido las escuelas primarias a las provincias y no lo habían transferido en su totalidad. Cuando llega Menem, todas aquellas escuelas primarias que no habían sido transferidas durante la dictadura pasan a depender del Estado provincial. El sistema de nivel medio secundario, como se conocía en esa época, también es trasladado de manera completa a las provincias y los institutos de formación docente también pasan a estar a cargo de los estados provinciales. Y ahí a provincia más rica, educación de mayor calidad, a provincia más pobre, educación de menor calidad. El Estado, ¿cuál va a ser el rol que va a tener el Estado? El Estado le va a quedar el rol de administrador, ¿no? Recuerden que estábamos en los 90 con el neoliberalismo
digamos, a full. Entonces, al Estado le va a quedar el rol de administrador. ¿Y qué significaba esto? Que iba a administrar los fondos que vinieran del Banco Mundial, iba a decidir a qué provincias les iba a corresponder esos fondos. Cuando el Banco Mundial envía fondos para la educación, ese dinero viene con una receta, ¿no? Es decir, ya sabemos que nadie presta dinero sin condiciones. Absolutamente nadie es tan bueno así. Entonces, el Banco Mundial transfería dinero a las naciones subdesarrolladas, en las que estábamos nosotros, equiparadas con África, por ejemplo, cuando Argentina, les decía yo, en los 60 había logrado un prestigio muy importante que ya no lo tenían los 90. ¿Pero por qué no los tenían los 90? No solamente como consecuencia de la dictadura, no solamente, digamos, lo tenía como consecuencia de la crisis que vivimos económica durante los 80, no por las políticas neoliberales que comienzan a implementarse, sino que si hacemos ese análisis en términos comparativos con los países de la región, los países de la región se nos habían acercado, ¿no? Esta Argentina, que había tenido en algún momento como despegues dentro del sistema educativo, estoy como algunos funcionarios nacionales que tosen así todavía, disculpen, estoy sola. Entonces, digamos que la educación, la educación argentina había perdido, no era que había perdido tanta calidad, en la región se había equiparado con otros modelos, ¿no? De todas maneras, todavía nuestro sistema educativo, comparado con otros países de la región, sigue teniendo determinadas condiciones que son altamente significativas e inclusivas, me refiero con los significados. Llegan los 90, prácticamente queda digamos, el aparato educativo, es decir, se comienza a equiparar, incluso se habla, fíjense ustedes que Menem va a hablar de educación pública de gestión estatal, educación pública de gestión privada. Es decir, que la escuela privada y pública quedan para él en el mismo nivel de, digamos, de asistencia, ¿no? Es decir, y inclusive la de gestión religiosa. Menem intenta, digamos, colocar a la educación pública y estatal en el mismo nivel, pero no me refiero a nivel de calidad, ¿no? Sino que los pone junto con la educación privada y con la educación religiosa. Y ahí en los 90 es cuando la educación privada claramente se despega de la educación pública y comienzan a tener muchísima cantidad de lectura que se había hecho. Por ejemplo, la lectura que hizo Mestre, el gobernador de Córdoba, le dice, obviamente, Angelos era de su mismo partido, de la Unión Cívica Radical, y hay discursos en donde le agradece, entre comillas, digamos, lo que había hecho esto de llenar las aulas, porque la matrícula en los 80, pero digamos, aumentan considerablemente las matrículas. Casi, en la escuela primaria casi llega al 98% de los niños que debían estar escolarizados en primaria, llega al 98%. Entonces Mestre le dice, todo bien, todo perfecto, pero la verdad que esta gran cantidad de alumnos hizo que la escuela pública perdiera calidad. Es decir, los números hicieron que la escuela perdiera calidad. Fíjense la lectura desde una mirada absolutamente liberal, ¿no? Entonces, es ahí cuando los padres comienzan a decir, bueno, yo saco a mi hijo de la escuela pública y le envío a la escuela privada, en donde yo me aseguro que tiene un docente con 24 alumnos y no un docente con 45 alumnos. Y bueno, llegan los 90, también la carpa blanca, la resistencia por parte de los docentes, la familia, los grupos de parentesco, que fíjense qué escuela comienzan a ver la escuela pública como la decadencia total y absoluta, y la escuela privada como la gran escuela la escuela que preparaba para
universidad preparaba, la escuela pública no preparaba, la escuela pública amontonaba gente, ¿no? Es decir, llega los 2000, ya sabemos todo lo que pasó, y bueno, y hasta que llega el 2003 y llega el kirchnerismo, digamos, desde el 2003 hasta el 2015. Y ahí hay una autora que se llaman, dos autoras que se llaman Miriam Fedelfer y Nora Glus, que hacen un análisis bastante interesante, ¿no? Diciendo que en el gobierno del 2003 al 2007, con el gobierno de Néstor Kirchner, la educación nuevamente vuelve a tener una fuerte participación del Estado en materia legislativa, no así en las políticas concretas, ¿no? Es decir, durante el gobierno de Néstor, dice ella, hay muchísima labor legislativa en materia educativa, quizás no tantas políticas concretas como lo va a tener después Cristina a partir de 2007. ¿Y cuáles son todas estas leyes, digamos, que vienen a fundar un nuevo modelo educativo? La ley de los 180 días, de garantía de los 180 días de clase, la ley del Fondo de Incentivo Docente, la ley, bueno, de educación nacional, no me quiero olvidar, por eso me las he anotado, la ley nacional de educación sexual integral, sancionada en el año 2006, la educación, y fíjense, hay también, ¿no? Acá hay un Estado que comienza a decir que la educación pública es un derecho social y el Estado es el garante. Fíjese cómo, nuevamente, digamos, a quién comienza a ver el Estado, ¿no? Comienza a ver que hay alumnos, que hay un cierto sector de la sociedad que no accede a la educación y por lo tanto la educación es un derecho social y el Estado es el garante de ese derecho. Y bueno, el plan, y por eso, digamos, si la educación era un derecho social, ya no era un derecho del niño, era un derecho de toda la sociedad. Y también ahí uno se puede comenzar a preguntar esto, ¿qué ves cuando no me ves como estudiante? ¿Estás siempre mirando a un niño, a alguien con una determinada edad escolar o estás pensando que la educación es un derecho social y si es un derecho social, esto vale desde 0 a 99 años? Y todos tienen que estar incluidos en ese derecho social. Y si vos no pudiste terminar, tengo que pensar que hay un derecho tuyo que se está vulnerando. Entonces aparecen numerosos planes que tenían que ver con esto de todos aquellos que habían sido excluidos durante los 90 tenían que volver a la escuela, ¿no? Con diferentes planes. Nosotros acá en Córdoba tuvimos el plan FINE, a nivel nacional estuvo el volver a estudiar, el todos a la escuela, digamos, y habría numerosos planes más para mencionar. Y en el 2009, bueno, con Néstor se crea el plan de Conectar Igualdad, pero en el 2009 con Cristina es cuando el plan Conectar Igualdad adquiere una potencia que no lo había tenido hasta ese momento. Y aparecen dos cuestiones que no me quiero olvidar. Por un lado, la asignación universal por hijo, el AUH, en donde ahí nuevamente, digamos, el Estado vuelve a pensar que era una oportunidad para el sistema educativo también esto, porque esa asignación universal por hijo se daba o requiere, digamos, dos condicionantes, ¿no? Que es tener completo el plan nacional de vacunación y por otro lado digamos la asistencia a la escuela. Y el otro, digamos, es algo que yo me olvidé de decirlo antes, que con Néstor y con Daniel Filmus como ministro de Educación se plantea por primera vez, se destina por primera vez un 6% del Producto Bruto Interno.
para educación. Y con Cristina en el 2009 aparece el Plan de Mejoras Institucional. Y ese plan de mejora institucional que iba hacia las escuelas eran recursos destinados a la mejora institucional, edilicia, tecnológica, pedagógica, es decir, habría muchísimo más para hablar. Pero bueno, yo había prometido que iba a hablar 35 minutos y veo que me marca 1 hora. Así que quiero cerrar diciendo esto simplemente, ¿no? Es decir, ¿qué ve la sociedad de nosotros ahora que no ve a la escuela? Uy, todas estas preguntas, estamos hasta las 3 de la mañana. Me encanta, pero bueno, ya las leo. ¿Qué estará bien? ¿Qué estará interpelándose la sociedad ahora que no ve a esa escuela, a esas paredes, a esos muros, a ese edificio, que algunos, como en el caso del Colegio Superior San Martín y como la escuela normal, comienzan a funcionar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche? ¿Qué mirada tienen acerca de los docentes? ¿Qué mirada tienen acerca de la escuela? ¿Volverán a tener esa misma mirada cuando pase este aislamiento social y volvamos a esa institucionalidad, a esos muros que contienen? Yo tengo una visión un poco pesimista. Creo que después con la cotidianeidad y demás, no sé si van a seguir mirando lo mismo, pero creo que ustedes, que la mayoría son docentes nobles algunos y otros futuros docentes, creo que deberíamos comenzar a preguntarnos esto siempre, ¿no? ¿Qué ves cuando no me ves? Y que no sea simplemente cuando yo no te veo físicamente y te veo atrás de una pantalla, sino que esta pregunta siempre sea un faro. Decir, me ves cuando te vas de la escuela y ese chico agarra lo que tiene y parte hacia su hogar. ¿Ves un sujeto de hecho o ves a un sujeto de derecho? Y creo que ahí comienza a cambiar o pueden comenzar a cambiar muchas cuestiones que están relacionadas con la inclusión y con este ciudadano que como sujeto de derecho social, ¿no? Pero bueno, voy a leer algunas preguntas. En una entrevista realizada a Tonucci, él dice que la escuela ya no funcionaba desde antes de la cuarentena, pero en esta situación se nota aún más. ¿Usted cree que esto es así? Yo no sé si no funcionaba la escuela. La escuela es un reflejo de la sociedad y obviamente que tiene muchas cuestiones a mejorar. Y una de esas cuestiones a mejorar es esto, de ¿a quién estás viendo ahí al frente que estás educando? Simplemente a alguien que viene un papá, lo matricula y lo pone, y lo sienta ahí y está sentado 5 o 6 horas ahí. Yo siempre tengo una mirada muy positiva sobre la escuela, ¿no? Es decir, la escuela es el lugar que contiene, la escuela siempre ha resistido. La escuela es la visibilización del Estado en su forma más concreta. Es ahí donde vemos al Estado. Yo creo que sí tenía muchísimas cosas para mejorar, pero no solamente acá en la Argentina, ¿no? Es a nivel mundial. Esto le pasa a los franceses, le pasa a Alemania, le pasa a Tonucci es italiano. Es decir, la escuela sí tenía muchísimas cosas a mejorar, mucho antes de la cuarentena, y sí, lamentablemente necesitamos, como le decía, una pantalla para darnos cuenta que ese chico, cuando decimos venía con una mochila, unos con una mochila menos pesada, otro con una mochila más liviana, otro con una mochila, no es una mochila. A ver, este chico algunos vienen con hambre, vienen sin computadora, vienen con una habitación que tienen que compartir entre 4 hermanos, es decir, no hay un espacio para estudiar, un espacio físico. Y ahora uno toma dimensión de lo importante que es un espacio físico para poder estudiar. Cuando en el hogar, porque a mí me cambió también, cuando en el hogar tenés un montón de gente transitando todo el tiempo, la importancia de un espacio físico, un lugar donde yo me pueda meter en mi dormitorio y estudiar.
Pensemos que no hay un dormitorio, es decir, no es una mochila más liviana, más pesada, porque fue más estimulado, porque fue menos estimulado. Vienen con hambre, chicos. Vienen con una habitación en donde duermen 5. Vienen en un lugar, con una cama que comparten entre 5. Vienen con falta de agua, con falta de pan, con falta no solamente el cuentito que no le leyeron o el juego didáctico que no le dieron. Vienen con muchas carencias más. Vienen con una falta de familia. Las estudiantes de la escuela normal que hicieron un análisis sobre esta situación de educación en cuarentena, me decían que una estudiante había hablado con una maestra y la maestra, cuando iba a buscar, la mamá, cuando iba a buscar su comida que le entregaban, la ración de comida, la porción de comida que entregan las escuelas, fíjense si no es el Estado, la escuela, la mamá de un alumno que tenía muchísima dificultad siempre y que era casi como una familia ausente, ahora estaba presente, porque la mamá no estaba trabajando, estábamos en situación de aislamiento. Entonces iba la mamá todos los días con el celular y le decía, mire, yo no tengo datos, pero acá le traigo las actividades. Entonces la docente le pasaba datos a su celular, le pasaba la tarea. Entonces, a ver, cuando decimos la familia está ausente, en realidad la familia está ausente porque está trabajando y buscando la comida diaria. Ahora que la familia no está ausente y que la familia está ahí, uno puede ver que ese alumno, ese estudiante, está mucho más acompañado por el grupo de parentesco, ¿no? con el que vive. Cuando las condiciones laborales del docente son cada vez más vulnerables. Acá me preguntan si es posible garantizar el derecho a la educación de estudiantes cuando las condiciones laborales del docente son cada vez más vulnerables. Nosotros somos, no sé, los que elegimos la docencia, no sé de dónde sacamos fuerzas. Ustedes fíjense que yo les decía a mis estudiantes, yo tenía preparado mi mochila y mis libros el viernes, y el viernes nuestro presidente dijo aislamiento social y la educación se va a hacer desde la casa, ¿no? Y empezamos a buscar herramientas, plataformas. De hecho, esto que estoy usando ahora para mí es nuevo. Los docentes les ponemos el pecho. Yo quizás, Matías, me preguntaría, ¿nos acompañará alguna vez los diferentes sectores sociales a los docentes? ¿O seguirán pensando que somos unos vagos que trabajamos 4 horas y nos vamos a la casa y tenemos 3 meses de vacaciones y tenemos vacaciones en julio? ¿Nos acompañarán? Nos acompañarán en la lucha docente, porque las conquistas que las hemos tenido a partir de la lucha docente, siempre, de salir a la calle, de parar. La primera maestra que hace una huelga, el primer gobierno que entra, la expulsa, la echa, hasta que logramos tener un estatuto del docente que nos protegiera y que dijera, bueno, el docente puede manifestarse e ir a la huelga, pero todos sabemos que hay un recurso que utilizan el gobierno provincial, por ejemplo, que es el descuento. Y entonces en ese descuento la lucha laboral del docente se hace mucho más dura. Entonces, ¿realmente nos aplaudirán alguna vez a las 9 de la noche? No, yo no sé, no quiero que me aplaudan, quiero que por lo menos cuando hagamos paro sepan que estamos defendiendo no nuestro salario, sino que estamos defendiendo la calidad de la educación, el derecho a la educación. Entonces, por ahí se puede hacer difícil. Quienes acceden a la educación universitaria sigue siendo un privilegio para pocos. En San Francisco estudias tecnicatura, profesor, universidad, cuota de 5.000. Sí, la universidad todavía sigue siendo de difícil acceso. Pero vuelvo a pensar esto en términos comparativos con, por ejemplo, Chile.
es ampliamente inclusiva nuestra universidad, si lo pensamos en términos comparativos, ¿no? Está bien, esto mal de mucho consuelo de tontos, pero sí, sigue siendo difícil. De todas maneras, ustedes piensan en la Universidad de Villa María, que se trajo acá, fue un logro. Cuando tuvimos que salir a defenderla a la Universidad de Villa María, recuerdo una guitarreada, Matías Córdoba, que está participando de esto, se debe acordar, en ese momento era estudiante, Matías, Dayana Brito, creo que estaba, éramos 4 o 5 alumnos del profesorado y estaba yo, y no me acuerdo cuántos docentes más del profesorado había resistiendo para que no se cerrara la Universidad de Villa María acá, ¿no? Lucrecia Brunis, creo que había estado Nati, bueno, más o menos así. Ustedes ya los conocen, los que por ahí estamos en estas cuestiones de resistencia, pero sí, es muy difícil, por eso hay que luchar para la descentralización de las universidades. De hecho, la Universidad de Córdoba se ha descentralizado, ha llevado parte de su universidad al norte de Córdoba. Exceptuando los periodos de la dictadura, hubo gobiernos democráticos donde no se tuvo cuenta o no vio, como dice el título de la charla, al estudiante, a la escuela y al docente. Sí, sí, a ver, hubo muchos gobiernos democráticos o que los vieron, es decir, a ver, no es que no los vieron, es que ves, es que ves, es decir, nos ven. El tema es qué ves de esa sociedad, de todos esos actores que estamos dentro del sistema educativo. ¿Qué ves? ¿Quién incluís? ¿Cuál es el rol del docente? ¿Es un sacerdocio la docente? No, chicos, la docencia es una profesión. Somos obreros de la educación. Entonces, yo no puedo ir al supermercado, como le digo siempre a mis estudiantes, y cargar el carrito, paso por la caja y le digo, yo tengo una vocación, no saben la vocación que tengo. Y la cajera me dice, bueno, pase. No, pague, pague. Entonces, sí hubo gobiernos democráticos que no vieron, por eso hubo gobiernos democráticos. Vuelvo a pensar, cuando un gobierno es fundamental que el gobierno se transforme en garante, porque si me transformo en garante, creo las condiciones, si no me quedo en el discurso y apelo a la meritocracia. Acá pongo la ley, todos pueden llegar a la universidad y largo la carrera. Después, el que llega y después saco títulos como, acá que lo tengo a Mariano que me está haciendo de ayudante. Mariano hizo todo el esfuerzo, se fue caminando todos los días de acá hasta Córdoba, cruzó valles, puentes y praderas bajo la nieve, el sol y todo lo demás y llegó a la universidad. ¿Vieron que se puede? No, yo no quiero eso. No quiero un Mariano que cruce puentes, praderas, nieve, sol, se le escarchen los pies y llegue hasta una escuela. Quiero que esa escuela vaya donde está Mariano. ¿Estamos? Entonces, es decir, si yo me transformo en garante, tengo que cumplirlo, ¿no? Y tengo que tratar de cumplirlo el 100%. Tuvieron una continuidad en cuanto a proyectos educativos. ¿Fueron estos proyectos los que les permitió al gobierno predecesor hacer algo en materia educativa? Sí, cada gobierno va dejando como un colchón. Es decir, en términos económicos a veces se habla de un colchón, ¿no? Es decir, el gobierno durante, digamos, el kirchnerismo dejó muchas políticas educativas y el gobierno que le siguió, el gobierno del PRO, toma alguna de esas políticas educativas y otras se diluyen, se pierden, ¿no? Y ahí estaba, yo recuerdo que los chicos me decían, profe, entro y la beca se me cayó y no hay manera de que la vuelva. Y bueno, y ahí está, vuelvo a decir esto, yo dejo el plan acá. Después, el que accede, no genero las garantías para que todas puedan acceder, para que todos puedan llegar. Es decir, muy sutilmente dejo que alguien llegue y los que no llegan, y no llegaron. Estamos, es decir,
Entonces sí, obviamente hubo algunas cuestiones que siguieron y otras claramente no siguieron, como por ejemplo el Conectar Igualdad. El Conectar Igualdad se entregaron al principio de la gestión del PRO algunas computadoras y después se dejaron de entregar. Entonces, a ver chicos, se cierra el Ministerio de Educación de la Nación, pasa a formar parte de la Secretaría de Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, y ahí ustedes no piensen que esos son hombres, ¿no? Que, bueno, ahora el ministerio pasa a ser Secretaría de Cultura, Nación, Ciencia y Tecnología, Deporte, Cine, Televisión y método. No es una cuestión de nombres, es una cuestión de relevancia, de importancia, es decir, quienes conforman un ministerio de educación, un ministerio de cultura, un ministerio de ciencia y tecnología. Ahí claramente hay, digamos, decisiones políticas fuertes porque si yo soy ministerio tengo que destinar recursos para esos ministerios. Si los pongo todo en una misma bolsa, ya es distinto. Es como si yo agarrara y dijera, a ver, no cierro la escuela, pero los meto todo dentro de una misma sala y pongo un solo docente para todos. Y pongo 300 alumnos dentro del Zoom de un colegio y pongo un solo docente que le dé clase a esos 300. Y después, el que llega, llega, ¿no? Es decir, si la educación es un derecho social, ¿cómo cree que el gobierno nacional garantiza el derecho de la educación para todos? Está garantizándola a la educación a través de las diferentes plataformas y de las diferentes políticas que se han implementado en estos últimos meses. Fíjense, el canal Encuentro, canal Paca Paca, Radio Nacional para aquellos lugares donde no tienen televisión, una línea de crédito que se va a lanzar ahora para la compra de computadoras y de teléfonos celulares, acuerdos Internet, por eso era tan importante, ¿se acuerdan cuando se discutía si era importante tener ARSAT o no tener ARSAT, tener un satélite o no tener un satélite? Fíjense qué importante que es tener un satélite. Los satélites están íntimamente relacionados con la conectividad, ¿no? El monopolio de las empresas que manejan Internet y que cobran lo que cobran. Es decir, sabemos que cuando, por ejemplo, Santa Fe se están trabajando con los cuadernillos que envía el gobierno. A ver, esto no es que sea un mundo ideal, pero voy generando las condiciones, ¿no? Cuando empiezo a pensar en todos estos canales para ver cómo llego, charlas que tuvimos la semana pasada del Infot, en donde escuchamos a personas que si uno tuviera que contratarlas y pagar por ellas seguramente sería muy caro y fue gratis. Todos nos conectamos, no sé cuántos, miles y miles de personas. ¿Qué política cree que se podría implementar con respecto a la educación? No, yo no soy política, o sea, soy un actor político que piensa que la educación es un acto político y que tengo que, como tal, como van a ser ustedes, actores políticos, como tal, tienen que estar atentos a las medidas políticas que se toman. ¿Qué política yo implementaría, Soraya? No sé, no me dedico a la política. O sea, tengo como muchas ideas, pero sería divagar y acá no estamos para divagar. O sea, hay como muchas, como por ejemplo, si lo último que dije, ¿no? Esta cuestión de quiénes manejan el Internet de la Argentina. ¿Nos preguntamos esto? ¿Quién maneja el Internet en la Argentina? ¿Sabemos quién lo maneja? Sabemos quién lo maneja. Sabemos quién maneja, ¿no? A la conectividad, al tema de la conectividad dentro de la Argentina. Y son grandes monopolios, oligopolios y todos los polios que ustedes le quieran poner. Y entonces, bueno, algunos acceden y otros no. Y a estos oligomonopolios le interesa muy poco que un niño de Formosa no se pueda comunicar. Mientras se puedan comunicar o tener los 14 millones de argentinos que viven en provincia de Buenos Aires conectados a un determinado sistema de información que son determinantes a la hora de las elecciones, ahí voy a garantizar.
Pero bueno, ya ahí, Soraya, me estoy metiendo en política, ¿ves? Sin quererlo. Dice, pensar en términos de soberanía, no me importa. Sí, pensar en términos de soberanía, el concepto de soberanía es otro concepto, digamos, el concepto de soberanía es un concepto de continente, ¿no? Que contiene, de pensar que la soberanía, digamos, es lo primero que tenemos que estar defendiendo, digamos, como Estado. Y en esa soberanía, digamos, la soberanía contiene y justamente está relacionada a delimitar quienes están ahí adentro de esto. Bueno, creo que la verdad que les agradezco muchísimo, pero muchísimo que se hayan tomado su tiempo para escucharnos. Disculpen por ahí las fallas que puede haber llegado a tener. Vivo en un barrio donde no tengo conectividad de la mejor, así que, bueno, muchísimas gracias a todas, a todos y a todes por estar ahí y por seguir pensando. La idea es esto, pensar en esta educación. Mi idea no fue plantear educación virtual versus educación presencial, sino que este contexto nos posibilita por ahí esto de estar pensando muchísimo a todo el sistema educativo, ¿no? Y a todos los actores comprometidos, gobierno, docentes, escuela, formación docente, estudiante, grupos de parentesco, grupos de familia, todos aquellos que opinan y que tienen derecho a opinar y a comprometerse dentro del sistema educativo. Bueno, los dejo, los saludo. Hay muchísimas más preguntas, pero